Buenos días compañeros, estamos grabando desde el estudio, son las 7:59 de la mañana y aquí desde Vallejito les vamos a dar el tema de hoy. Es la historia de la computación. Como una introducción para que sepan de lo que tratará, será de conocer los antecedentes y el desarrollo histórico de la computación. La ciencia computacional de hoy es principalmente el producto de varios logros obtenidos en el campo de la tecnología desde finales de la primera mitad del siglo XX. Si bien los antecedentes de la computación, al igual que las de otras ramas de la ciencia, son mucho más remotos. ¿Les parece si viajamos un poco al pasado? Les vamos a seguir hablando sobre este tema en un momento. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Estamos de regreso con ustedes. Bueno, vamos al tema. Es innegable además que en los últimos años ha cambiado no solo el aspecto de las computadoras, sino también la manera en cómo éstas se han ido incorporando a la vida cotidiana. Hace más de 6 décadas las computadoras de uso exclusivo de los campos militar y científico medían casi 20 metros de longitud, mientras que para 1980 una computadora de escritorio cuyo tamaño excedía al de un televisor era ya una herramienta destinada también a fines académicos y laborales. Antes de abordar la historia de la computación, empezaremos por definir el concepto de computadora. Bueno, vamos a definir qué es computadora. La computadora, máquina capaz de recibir información a través de un medio de entrada, de procesarla de manera automática, bajo el control de un programa previamente almacenado y de proporcionar los datos resultantes a través de un dispositivo de salida. Bueno, ahora sí vamos a lo bueno de este tema. Antecedentes de la computación, principales precursores y aportaciones. Durante los siglos, para hacer cálculos exactos, el hombre usaba los dedos de las manos y si era necesario contar cantidades mayores, recurría a diferentes elementos naturales como piedras y ramas pequeñas. Posteriormente, con el desarrollo de las primeras civilizaciones agrícolas, aparecieron dispositivos como el ábaco y la tabla de contar. Bien, pasemos a hablar sobre John Napier. Nació en Edimburgo, Escocia, en 1550. Estudió tecnología y su vocación por las matemáticas lo llevó a la creación de los logaritmos. En 1610 desarrolló un método para multiplicar que hoy se conoce como las varillas de Napier, que a su vez constituyen la base de las modernas calculadoras del bolsillo. Wilhelm Schicker nació en Herrenberg, Alemania, en 1592. Realizó estudios de la tecnología y de las lenguas orientales y también se dedicó a la investigación en la astronomía, las matemáticas y la topografía. Los trabajos de Napier lo motivaron a diseñar una máquina que efectuara cálculos, misma que construyó en 1623 y llamó reloj de cálculo. Blaise Pascal nació en Clermont, Francia, en junio de 1623. Fue matemático, físico, filósofo, teólogo y escritor. En 1641 diseñó y construyó la pascalina o máquina aritmética, que funcionaba mediante un sistema de engranes. Cada diente tenía grabado un dígito del 0 al 9. En 1672, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm von Leibniz se basó en la pascalina para construir su calculadora universal, la cual además de sumar podría restar, multiplicar, dividir y extraer raíz cuadrada. En 1679 creó el modo aritmético binario basado en ceros y unos. En 1805, el francés Joseph-Marie Jaguar construyó un telar automático. El matemático inglés Charles Babbage diseñó en 1822 la máquina de diferencias. La también inglesa Augusta Ada Byron es considerada la primer programadora de la era de la computación, ya que se hizo cargo del análisis y el desarrollo de todo el trabajo de Babbage, así como de la programación de cálculos que habían de procesarse en las máquinas ideadas por este. George Boole nació en 1815 en Lincolnshire, Reino Unido. En 1854 publicó una investigación basada en las teorías matemáticas de la lógica y la probabilidad.
en la cual redujo la lógica a una álgebra elemental. John von Neumann, ingeniero químico y matemático de origen húngaro y naturalizado estadounidense, participó en la construcción de la ENIAC al lado de Eckert y Maudslay. La arquitectura de von Neumann consiste en 4 partes: la unidad central del proceso CPU, el controlador de entrada y salida, la memoria y los buses del sistema. Las computadoras actuales están basadas en esta arquitectura, aun cuando pueden incluir otros dispositivos. Por último, vamos a hablar de las generaciones de computadoras. Primera generación fue de 1940 a 1951 aproximadamente. Las computadoras empleaban tubos de vacío, unos bulbos y programación en lenguaje de máquina. Como medio de almacenamiento utiliza tarjetas perforadoras. La segunda generación, de 1951 a 1964 aproximadamente, en la construcción de estas computadoras se empleaban transistores y su programación era en lenguaje de alto nivel, Fortran, COBOL y ALGOL. Utilizaban núcleos de ferretería como memoria interna y como externa tambores y cintas magnéticas. La tercera generación, de 1964 a 1971 aproximadamente, el elemento más significativo de estas computadoras fue el círculo integrado, el procesador. Con la miniaturización de los circuitos aparecieron las minicomputadoras. Cuarta generación, de 1971 a 1981. Aproximadamente en esta generación hubo grandes avances. Aparece el microprocesador y con ello las microcomputadoras y las computadoras personales. Surge como medio de almacenamiento externo el disquete, en tanto que los discos duros se introducen como medio de almacenamiento interno. Quinta generación, de 1987 a 1990 aproximadamente. En Japón se inicia un proyecto para desarrollar computadoras que emplearán inteligencia artificial y tuvieran la capacidad de resolver problemas complejos como la traducción automática de un lenguaje natural a otro. Y Microsoft presenta el software Windows 1.1, aparecen los primeros CD-ROM para computadoras y se utilizan como medios de almacenamiento. Sexta generación, de 1990 a la fecha. Debido a la rapidez de los avances de la tecnología y en electrónica, es forzoso reconocer que no puede determinarse dónde finaliza la quinta generación y se inicia la sexta. Sin embargo, suele convenirse que la sexta generación está en marcha desde el inicio de la década de 1990. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo-vectorial, es decir, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando a un mismo tiempo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esto fue su programa de radio favorito. No olviden mandarnos para la otra en nuestra página web sus comentarios de qué tema quieren que les hablemos y nosotros ahí estaremos con gusto a la misma hora. Pues les agradecemos, les damos nuestra página www.yosoylafama.net. Podrán enviar comentarios de lo que gusten. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Que tengan buen inicio de semana y pasen buenos días. Hasta luego.